en un momento más adelante. Saludos a todos los que están conectados. Iglesia amada, ¿por qué es tan importante lo que ocurre hoy? Mira, si tú empiezas a llamar a Israel, o si empiezas a usar redes sociales, o si empiezas a entrar a internet, te vas a dar cuenta que hoy día los judíos de religión judía están celebrando el Pesaj, la fiesta del Pesaj. ¿Qué significa para ellos la fiesta del Pesaj? Celebran cuando Jehová Dios los sacó de la esclavitud de Egipto y los trajo a la tierra prometida. Celebran que la noche anterior a que eso ocurriera, Dios protegió a los hijos primogénitos de cada familia, que fue capaz de poner en el dintel de la puerta de su casa mancha de sangre con la sangre del cordero que indicaba la fiesta del Pesaj. Había que matar un cordero perfecto y con su sangre pintar el dintel de las casas para que el ángel de Jehová que pasara durante esa noche y viera en el dintel de esa casa la marca de la sangre del cordero, no tocara al hijo primogénito de ese hogar. Y al día siguiente el pueblo judío pudo salir de la esclavitud de más de 400 años en Egipto, camino a la tierra prometida, hoy Canaán, y allí vive actualmente Israel. Y los judíos de religión judía eso están celebrando hoy, su Pascua, que para ellos significa haber sido liberados de la esclavitud. Coincidentemente, en esta misma semana, de acuerdo al calendario judío, y por eso yo me acordaba el domingo pasado cuando teníamos el lunes teníamos luna llena, coincidentemente con el calendario judío, es en esta misma semana en que el judío celebra Pesaj, el evento que nosotros recordamos hoy. Jesús había ido a Jerusalén a celebrar esta fiesta del Pesaj. Y en esa semana Jesús fue crucificado, sepultado, y un día como hoy resucitó. Entonces, si usted compara la resurrección de Jesús que celebra el mundo cristiano hoy, también es una Pascua, por eso decimos Pascua de Resurrección, porque significa que recordamos que a través del sacrificio de Jesús nosotros hemos sido liberados del pecado. El judío recuerda que a través de esta historia, Pesaj, fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Nosotros recordamos como pueblo cristiano que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. El pecado me separa a mí de Dios. Es imposible que yo tenga una relación y un vínculo con Dios estrecho cuando hay pecado en mi vida. Pero dice la Biblia que a través del sacrificio de Jesús y la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado y restablece la comunión con el Padre. Por eso es tan importante lo que hoy celebramos como pueblo cristiano. Quiero comentarte algunas cosas. Los hechos que hemos estado narrando durante estos días muestran la importancia de lo que ocurre hoy. Dice la Biblia en el libro de Colosenses, en el capítulo 1 y en el versículo 15 al 17, dice la palabra del Señor: Él, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Escúchelo bien, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, escúchelo bien, todo fue creado por medio de Él y para Él. Le leo esa parte de nuevo. Todo fue creado por medio de Él y para Él, por medio de Jesucristo. Y luego dice:
Y Él, Jesús, es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Esto es muy importante. Y todas las cosas en Él subsisten. Todo lo que tú ves, todo lo que ojo humano pueda contemplar, subsiste en Jesús. Está porque está dependiendo de Jesús. Es decir, una primera cosa que tendría que decirte, de Él proviene la vida. Todo lo que tú ves, cuando tú lees hoy día las distintas opiniones que tiene la gente, y cuando la ciencia dice el universo se creó a través de la teoría del Big Bang, un gran estallido, y ese gran estallido cósmico fue provocando polvo cósmico que con la fuerza se fue reuniendo y fue dando origen a los astros, al Sol y todas las galaxias que conocemos. Y cuando uno escucha eso y desde el punto de vista de la ciencia hace como lógica, le viene a uno la pregunta, ok, fue un gran estallido cósmico, pero ¿qué fue lo que estalló? Materia. Y la pregunta es, ¿y quién hizo la materia? ¿De dónde venía todo eso? Y la palabra de Dios dice que todo es en Jesús y a través de Jesús y para Jesús, y en Él subsiste todo el universo. Por eso es que podemos decir que la fuente de la vida física, cósmica, planetaria, la vida animal, la vida vegetal, todo viene de Él. Él es el Dios de la vida. Él es el Dios de la vida. En el libro del Génesis, en el capítulo 3, leemos, primer libro de la Biblia, capítulo 3, versículo 15, leemos que Dios había creado todo perfecto. Dice que la creación, Dios la formó con el hálito de su boca, que haya luz, que se separe el agua de la tierra seca, que haya animales sobre el césped, que aparezcan seres vivos, que crezcan hierbas, árboles y todo tipo de árboles según su especie. Todo lo creó Dios a través de la palabra, Jesús. Y dice que Dios creó al hombre y a la mujer y les dio un espacio de gran preeminencia, porque si tú lees en el capítulo 2, dice que cuando Dios creó, capítulo 1, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los puso en el huerto y les dio una instrucción hermosa, les dijo, señoreen de toda la creación, es decir, puso al hombre y a la mujer por sobre la creación, con capacidad para dominar, para juzgar, para señorear de ella. ¿Sí? Les dio vida. Leemos en el capítulo 2 de que cuando Dios creó al hombre, lo creó del polvo de la tierra y dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Es decir, la vida de Dios la traspasó al universo, la traspasó a la tierra. La vida de Dios la traspasó al hombre y a la mujer. Lo que es propio de Dios, Él nos lo entregó, nos dio vida. Paréntesis. Escucha lo que estoy diciendo. Por eso es que el hombre, desde antigüedad misma, ha buscado siempre a la divinidad. ¿Te habías preguntado eso? ¿Por qué los seres vivos tenemos la tendencia natural, los seres humanos, tenemos la tendencia natural en todas las latitudes y en todas las edades y en todas las épocas de la historia de la humanidad? Todos los seres humanos hemos buscado la divinidad. Algunos la miraron en el sol, otros la miraron en las playas, en el mar, otros, en fin. Pero, ¿por qué es esto? ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios, que es vida, Jesús, que es la fuente de vida, puso de su vida en nosotros,
Es imposible que nosotros podamos vivir lejos de Él, que fue quien nos dio la vida. Y dice la Biblia que todo esto era hermoso. Si tú lees el capítulo 2, dice de que lo que Dios creó era perfecto, funcionaba de maravilla, hasta que Satanás quiso romper lo que Dios había creado. Y leemos en el capítulo Génesis 3, capítulo 3, versículo 15, leemos, dice: una vez que Satanás hizo que Adán y Eva cayeran en pecado y comieran del fruto que Dios les había prohibido comer, entonces Dios le habló a Satanás y le dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, voy a poner una enemistad entre la descendencia, primero entre tú y la mujer, entre tu descendencia, Satanás, y la descendencia de la mujer. Dice: esta, la mujer, te herirá en la cabeza, y tú, Satanás, le herirás en el calcañar. El calcañar, que sería el talón, en el talón. Te quiero anticipar el resultado de la pelea. No da lo mismo que te hieran en el talón a que te dieran con golpe mortal en la cabeza. No da lo mismo. ¿Sí? Entonces la Biblia lo que está diciendo es que Satanás intentó robar la vida del hombre y la mujer. Al hacerlos caer, les está quitando lo que Dios les había dado. Debo decirte que me estás oyendo, Satanás siempre quiere robarte lo que tú tienes. Tu alegría, tu lucidez mental, tu salud corporal, tus relaciones interpersonales, tus bienes materiales, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu paz interna, porque Satanás viene a quitarte la vida abundante que Dios había dado al hombre y a la mujer. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, dice que vivían felices, no había preocupación, no había dolor, no había enfermedad. Es más, el relato en el capítulo 2 dice de que Jehová Dios se paseaba a la hora de la tarde, y dice de que se paseaba en medio de Adán y Eva. Es decir, había una relación tan hermosa con el Creador, el hombre y la mujer con su Creador. Había una relación tan hermosa, tan íntima, que ellos gozaban del favor de Dios. Y Satanás quería robarle todo eso, y le robó la dignidad, y por eso el hombre y la mujer se sintieron avergonzados porque estaban desnudos. Les robó su pudor, les robó su dignidad, los hizo sentirse avergonzados, les quitó la paz interna, le quitó la vida que Jesús les había dado. A eso viene Satanás. Y no es raro que tú y yo hayamos vivido cosas parecidas. No es raro que tú y yo muchas veces nos hayamos sentido avergonzados por algo que nos ocurrió. No es raro que muchas veces tú y yo hemos estado con una ansiedad y una angustia interna muy grande, incapaces de resolver, desesperados muchas veces. No es raro que muchas veces hemos llorado porque ya no damos más con este problema que tenemos. No sabemos cómo resolverlo porque Satanás quiere destruirnos, quiere quitarnos la vida que es propia del Padre, que el Padre lo dio. Pero dice que cuando Satanás hizo esto, Satanás quedó contento. ¿Sabe por qué? Porque Satanás logró que el hombre y la mujer desobedecieran a Dios. Logró que el hombre y la mujer cayeran, los tentó y ellos cayeron. Logró que desobedecieran al que les había dado todo. El pecado es la desobediencia. Tú me dirás: pastor, pero yo no he matado a nadie, yo no le hago mal a la gente, yo no he robado, yo no digo garabato, yo no hago bla, 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 bla. Pero te puedo asegurar que sí has desobedecido a Dios. ¿No es así?
El pecado de Adán y de Eva no fue que mataron a alguien. No fue que ellos tuvieron problemas de inmoralidad. No fue que se quedaron con el dinero. El pecado de Adán y Eva, ¿cuál fue? Que desobedecieron lo que Dios les había dicho. Dios les había dicho, sean dueños y señores de todo esto, pero de este árbol no deben comer jamás. Y precisamente eso que Dios les dijo que no hicieran, ellos sí lo hicieron. El pecado entonces de estos dos era la desobediencia. Tu pecado, mi pecado, es la desobediencia. Tú me vas a decir, pero pastor, ¿yo en qué he desobedecido a Dios si yo lo amo de todo mi corazón? ¿Tú obedeces lo que Dios quiere que hagas? ¿Tú obedeces su palabra? ¿Tú incorporas en tu vida cotidiana lo que Dios dice que debes hacer? Te aseguro que no. Entonces estás en desobediencia. Entonces estás en pecado. Adán y Eva cayeron en eso. Y Satanás estaba contentísimo porque dijo, bien, me anoté un poroto. Bien, hice caer a estos dos. Bien, le estoy ganando al Dios. Los hice tropezar, los hice caer, los vencí, los hice caer porque Dios se enojó con ellos y los sacó del huerto del Edén. Bien, gané. Satanás se alegra cuando te hace daño. Satanás se alegra cuando te hace caer. Se ríe porque dice, lo logré. Y cuando el pueblo de Israel escuchó la voz de Jesús en la tierra, y cuando Jesús empezó a predicar del evangelio y empezó a hablar del mensaje de las buenas nuevas, y entonces al pueblo de Israel ya no le gustó lo que Jesús decía, porque Jesús decía cosas como, tienes que perdonar siempre. Eso no es muy popular, ¿no? No es muy agradable. Porque Jesús decía cosas, tienes que amar a tu enemigo. Eso ya no me gustó. Porque Jesús decía, tienes que dejar todo lo que tienes y venir detrás de mí. Eso ya no me gustó. Porque Jesús decía que había que buscar al Señor siempre. Cuando el mensaje de Jesús se volvió poco popular, poco agradable, y entonces los judíos quisieron destruirlo y lo llevaron ante Pilato, y veíamos el viernes pasado que lo pusieron ante Caifás, el sumo sacerdote, y luego lo llevaron contra Anás, el sacerdote de ese año, y luego lo llevaron donde Pilato, el gobernador romano de la provincia, y luego lo pusieron frente a Herodes el Grande, que era el tetrarca que gobernaba Israel, y luego nuevamente lo llevaron donde Pilato para que éste lo sentenciara, y el pueblo clamaba y decía, crucifícalo, mátalo. No nos gusta este hombre que anda alborotando, que viene a cambiar nuestra religión. No nos gusta que este hombre que quiere decirnos algo que nosotros no queremos escuchar. No nos gusta este hombre que nos viene a revolver el gallinero. Los sumos sacerdotes, los que se supone que conocen más que nada la palabra de Dios y se supone que son los que buscan a Dios, ellos eran los más preocupados, maten a este hombre porque nos viene a cambiar la estrategia, nos viene a cambiar la religión, nos viene a sacar los ritos, y a mí me gustan estos ritos. No es muy distinta la situación al día de hoy, ¿o no? ¿Cuánta gente hoy día no sirve a Dios porque no está dispuesta a que Dios le cambie su mentalidad religiosa? ¿Cuánta gente hoy no quiere servir a Dios porque no le agrada que Dios le diga no sirve de nada que estés el domingo en la iglesia cuando tu corazón está lejos de mí? ¿Cuánta gente no quiere servir a Dios porque no está dispuesta? Es que a mí me enseñaron que a Dios se le cantaba así, y en esta iglesia levantan la mano, a mí eso ya no me gusta, porque viene Dios a cambiarte la estructura. No es muy distinta la situación del tiempo bíblico. Y dice la Biblia que se pusieron de acuerdo los judíos y llamaron a las autoridades y lograron que Jesús fuera crucificado. Y Satanás nuevamente dijo, bien, le puse el pie encima, destruí a Jesús de nuevo.
Le estoy ganando a Dios. Bien, moví las cuerdas, moví los hilos y usé a este pueblo para destruir a Jesús. Y dice la Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 3, Hechos, capítulo 3, Hechos capítulo 3 y versículo 15 dice: y matasteis al autor de la vida. Y matasteis al autor. ¿Sabe? No estaban matando a Jesús. No estaban matando a un profeta. No estaban matando a un agitador del pueblo. No estaban matando a un caudillo político. Dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Satanás quedó contentísimo, porque cuando a Jesús lo crucificaron y cuando estaba allí en la cruz en agonía, Satanás dijo: ahí está, ese es mi triunfo. Este supuesto hijo de Dios lo tengo aniquilado. El pueblo de Israel dio muerte al autor de la vida. Y cuando ocurre esto, si usted recuerda, el viernes yo le comentaba, cuando a Jesús lo crucifican, ¿se acuerda? Un detalle no menor que ocurrió, dice que como a la hora sexta judía, que equivale a las 12 del día, momento en que Jesús ya está crucificado, dice la Biblia, lo relata el libro de Mateo, el libro de Marcos y el libro de Juan también lo remata. Dice que a la hora sexta, es decir, a las 12 del día, cuando Jesús está crucificado, dice que hubo tinieblas sobre la faz de toda la tierra hasta las 3 de la tarde. O sea, se lo traduzco. Entre las 12 del día y las 3 de la tarde del Viernes Santo, dice la Biblia que se volvió de noche. Y estuvo oscuro absolutamente. Y usted me va a decir: pastor, ¿y esto qué tiene que ver? A lo mejor hubo un eclipse. No, un eclipse jamás dura 3 horas. Pero ¿por qué ocurre justo entre las 12 y entre las 3? Cuando Jesús es crucificado y Jesús entrega su espíritu o expira a las 3 de la tarde. Porque representa que Satanás cree haber logrado la victoria. ¿Y por qué se oscurece todo? Porque Satanás es el príncipe de las tinieblas. Porque Satanás lo que trae a tu vida y a mi vida es completa oscuridad. Donde yo no sé para dónde ir, no sé qué decisión tomar, no sé cómo actuar porque mis ojos no ven, porque no hay luz, hay solo tinieblas. Porque todo se ve oscuro, todo se ve a negro. Yo compartía con la iglesia. Por eso es que Satanás está tan interesado en quitarte la vida, porque a través de las tinieblas aparecen cosas que son propias de las tinieblas. No es extraño cuando vivimos una era, una década, donde hay gente con serios problemas de crisis de pánico, de depresiones profundas, depresiones endógenas, trastornos del ánimo, alta tasa de suicidio. Todas aquellas cosas, no me las vengas a decir que son trastornos de la salud mental. Todas aquellas cosas provienen de Satanás, que lo que quiere es oscurecer la vida para que el hombre y la mujer en completa tiniebla no sepa qué decidir y finalmente es destruido. Muy al contrario de Jesús, que es el dador de vida. ¿Te habías puesto a pensar? Porque los depresivos, los con crisis de pánico y todos los trastornos psicológicos y psiquiátricos de esa categoría que conocemos, todos ellos, si tú le preguntas a un paciente qué sensación tiene, tienen una sensación inminente de muerte. La gran mayoría te va a decir: ¿sabes? Es que yo sentía como que me estaba ahogando, no podía respirar, como que tenía apretado aquí y como que ya me estoy muriendo. Todos te lo dicen, una sensación inminente de muerte, pero no se mueren físicamente. Nadie se ha muerto de depresión.
Nadie se ha muerto de crisis de pánico. Pero todos te refieren la sensación, ellos se lo viven en el cuerpo como que se están muriendo. Algunos creen que les está dando un paro cardiorrespiratorio, les está dando un infarto porque sienten un olor y una presión fuerte en el pecho, y eso no es nada cardíaco. Esta inminente sensación de muerte es lo que Satanás quiere provocar en medio de las tinieblas. Y cuando Jesús está crucificado y entonces empieza desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde completa oscuridad en el planeta, está queriendo decir de que Satanás parecía que iba ganando la pelea. Satanás estaba contento porque él creía que con esto iba a lograr el triunfo sobre Dios. Sin embargo, dice la palabra en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, y en el versículo 13 al 15, quiero que escuches muy bien lo que dice allí la Biblia. Colosenses 2, 13 al 15, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Mira, a ti y a mí que estábamos tapados en pecado, dice, nos dio vida con él y nos perdonó todos nuestros pecados. Nos dio vida Jesucristo en la cruz. Escucha lo que viene a continuación. Esto es lo que a mí me encanta, porque es la parte más entretenida de la película. Es del versículo número 14. Y en el 15, yo diría que ahí está la parte entretenida de esta trama de la película. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Satanás tenía, ¿sabes cómo te lo voy a explicar para que me lo logres entender este lenguaje bíblico que a veces es un poco extraño? Satanás tenía una lista donde decía, Melvin Anabalón cometió este pecado, el día domingo no sé cuánto hizo esto otro, él por ahí y ya. Y tenía un listado enorme. En el otro listado decía, doña Andrea hizo este pecado, hizo el otro pecado. En el otro, don Pedro hacía este pecado. José tenía una lista, y ahí dice, así nos tenía listos Satanás para acusarnos frente a Dios. Pero dice que cuando Jesús murió en la cruz, dice que nos dio vida juntamente con él, perdonó nuestros pecados, versículo 14, anulando el acta, es decir, esa lista de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, porque hablaba pésimo de nosotros, hablaba pestes de nosotros, nos dejaba con una reputación horrorosa por todo lo que hemos hecho. Dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aleluya. Es decir, todos mis pecados, esa lista de todas las cosas que yo hice y he hecho, vino Cristo y la clavó en la cruz, la puso en la cruz. Y luego dice, versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, es decir, y despojando a los demonios y a los espíritus inmundos y todo el ejército de maldad de Satanás, dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, cuando Cristo resucitó, lo que Cristo hizo fue lo siguiente. Le dijo a Satanás, mira Satanás, el pecado de Melvin, ahí está clavado. El pecado de Verónica, ahí está clavado. El pecado, ahí está todo pagado. Ahí está todo pagado. Y cuando Jesús resucitó, entonces viene y se levanta y le dice a Satanás, y aquí estoy. Lo exhibió públicamente, aquí estoy. Tú pensaste que me habías ganado, tú pensaste que habías destruido la vida de Melvin, tú pensaste que habías destruido la vida de la hermana, del hermano, tú pensaste que habías destruido, pero mira, aquí están en la cruz y yo estoy vivo porque yo pagué en la cruz por ellos. Eso es lo que hizo. Por esa razón, querida iglesia, lo que interesa de esto es que Jesús
a través de la cruz del Calvario, y particularmente hoy domingo, cuando Él resucitó, lo que ha hecho es, vamos a usar un lenguaje más coloquial, más vulgar. Lo que ha hecho Jesús el día domingo cuando resucitó es ir y presentarse frente al diablo y sacarle pica. Diciendo, lero, 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 tú pensabas que había, mira, aquí estoy, aquí estoy. Eso es lo que hizo Jesús. Fue decirle, mira, tú creías esto, estoy vivo. Amén. Y como yo estoy vivo, todos los que están conmigo están vivos también. Amén. ¿Por qué tú crees que yo soy cristiano? ¿Por qué tú crees que yo soy pastor? No por las luces, no por las cámaras, no. ¿Sabes por qué soy cristiano? Porque he entendido que Jesús fue el único que hizo algo digno y decente por mí. Y porque con todo, digámoslo en lenguaje coloquial, con todos los condoros que me he mandado, con todos los errores que yo he cometido en mi vida, Jesús los clavó en la cruz. Me limpió con su sangre. Y cuando resucitó, se lo sacó en cara a Satanás. Y le dice, mira Satanás, tú no puedes nada contra él, porque él está conmigo. Esa es la gracia de por qué Jesús resucitó. Fíjate, iglesia, que en el primer libro de Juan, primera de Juan, en el capítulo 5, primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 4 al 6, dice lo siguiente. Perdón, primera de Juan 5, 11 y 12. 11 y 12. Primera de Juan 5, 11 y 12. Dice, y este es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida, ¿dónde está? Está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es tajante la Biblia. Y esta es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y que esa vida está en su Hijo Jesús. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Te voy a decir algo que te va a sonar feo y duro. Tú vas a decir, pastor, pero a mí me bautizaron, hice la primera comunión, también comulgué, tengo todos los sacramentos. Yo leo una cosa distinta aquí. Aquí no dice, el que tiene todos los sacramentos tiene la vida eterna. Hay gente que cuando ve que un pariente está agonizando, corren a buscar al sacerdote para que dé la extrema unción, para que se vaya para el cielo y tenga vida eterna. Yo leo otra cosa aquí en la Biblia. ¿Qué leo? El que tiene al Hijo, tiene la vida. Tú me vas a decir, pastor, pero yo vengo a la iglesia Rodó del Espíritu hace muchos años, yo me bauticé, incluso yo fui parte del ministerio tanto, el ministerio más allá. No leo eso. No dice la Biblia el que hizo cosas en la iglesia, el que era súper activo. Nada de eso. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así de simple. Puede ser que tú te golpees el pecho orando. Puede ser que tú ores y te arrodillas y haces, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes nada. No tienes nada. Efesios capítulo 2 y el versículo 4 al 6. Efesios 2, 4 al 6 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí viene un bonus track, porque no solamente clavó el pecado nuestro en la cruz y lo perdonó,
No solamente le dijo: Satanás, no te puedes meter con ellos porque ellos están conmigo, sino que además dice: como yo resucité, estos que están conmigo también resucitarán. Por eso, Álvaro, estoy contento contigo cuando me decías ayer, Alejandro, que tu madre está en la presencia del Señor ahora. Y cuando tú vayas a la presencia del Señor, la vas a ver. Y cuando Cristo venga por segunda vez, tú y ella serán resucitados, porque así lo prometió Jesús. Y esa es nuestra esperanza. Cuando uno de nuestros parientes ha partido de la presencia de Dios, seremos resucitados con Cristo para estar con Él como una sola familia. Iglesia amada, ¿por qué entonces es importante que celebremos resurrección, Pascua de Resurrección? Porque Dios nos ha dado vida a través de Jesús. Y si Jesús se hubiera quedado muerto, hasta ahí habríamos llegado. Hasta ahí se habría acabado toda nuestra fe. Y el apóstol Pablo dice en una parte, en Corintios, dice: si Cristo no hubiera resucitado, entonces nuestra fe sería vana, nuestra fe estaría de más, estaría sobrando. Seríamos los más dignos de lástima. No tendría sentido ser cristiano si es que Jesús no hubiera resucitado. La esencia del Evangelio es que Jesús venció la muerte porque Él es la vida. Y concluyo leyendo junto contigo en el libro de Juan, capítulo 10, el Evangelio de Juan, capítulo 10, y en el versículo 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Escúchalo bien. Y el ladrón no viene sino para matar, para hurtar, matar y destruir. ¿De quién está hablando ahí? De Satanás. ¿A qué viene Satanás? A hurtar, a robar lo que tienes tú, a robar lo que Dios te dio. Hay muchos que el diablo les ha robado la dignidad. Hay muchos que el diablo les ha robado la vergüenza, ya no tienen vergüenza de sí. Hay muchos que el diablo les ha robado la lucidez. Dice, el enemigo viene a hurtar, matar. Hay muchos que Satanás los tiene muertos en vida. Son como zombies que circulan por el planeta, pero están muertos de adentro, no tienen nada. Son muertos vivientes. No sienten. Hay muchos que han sido destruidos por las drogas y están muertos. Satanás ha querido matarlos. Dice hurtar, matar y destruir. Hay mucha gente en nuestro planeta, en nuestro país, que tiene la vida destruida, que su hogar está destruido, y hay muchos que ahora mismo Satanás los está destruyendo. Y está quebrando la relación entre los esposos, y está quebrando la relación entre los padres y los hijos. Porque el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Pero ¿por qué celebramos hoy Domingo de Resurrección? Porque mira cómo termina el versículo bíblico. Dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso no podemos no celebrar Pascua de Resurrección, porque Jesús vino para seguir dándonos vida. Pero aquí hay una cosa que es interesante, porque dice: yo vine para darles vida, pero agrega una característica de esa vida, dice: y vida en abundancia. ¿Qué significa esto, queridos? No solo es vivir, respirar y comer y estoy vivo porque está un corazón palpitando. No se está refiriendo a eso, sino que se está diciendo que sea una vida abundante, una vida que tenga sabor, que tenga gozo, que tenga un propósito. Hay mucha gente que está viva porque respira, porque late su corazón, pero en realidad no tiene nada.
no logra ser feliz, no logra disfrutar, no hay un propósito que le dé sentido a para qué está en este planeta. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia, es decir, que tenga verdadero sentido. Por eso los cristianos somos alegres, somos contentos, por eso los cristianos no tenemos miedo, porque hay alguien que nos defiende, porque hay alguien que nos provee. Por eso el cristiano, haya pandemia, no haya pandemia, haya trabajo, no haya trabajo, el cristiano no se asusta, porque Dios sustenta. Dime si no, aleluya, y por favor escríbelo, compártelo aquí en la red social con la que estamos trabajando. ¿Cuántos han recibido de la mano de Dios provisión durante este tiempo de pandemia? ¿Cuántos durante este tiempo han sido protegidos de todo tipo de catástrofe? ¿Cuántos han recibido un gozo enorme en su corazón, aunque su cuerpo está enfermo y cansado, pero andan felices y contentos? ¿Cuántos de los que están aquí han recibido una vida abundante del Señor? Si no es el caso, hoy, Pascua de Resurrección, es el momento para que tú empieces a vivir esa vida. Dice la Biblia que Jehová Dios es el Rey del universo. Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Es decir, no todos son hijos de Dios. A lo mejor tú eres el que te gusta esto porque encuentras que los evangélicos lo hacen bonito, cuando el evangélico habla, cuando los amigos que son evangélicos hablan, yo siento una cosa linda acá adentro y le gusta. No es suficiente eso. ¿Sabe por qué? Porque es como que tú estás en la puerta de mi casa, allá afuera, en la reja, y tú miras por la reja para adentro y te encanta lo que hay acá adentro. Te encanta ver cómo nos reímos, cómo lo pasamos bien, y lo encuentras hermoso. Pero estás afuera. No estás dentro de. ¿Me explico? Eres un simpatizante. Eres alguien que le gusta. Y a lo mejor has sido simpatizante por años yendo a una iglesia. A lo mejor llevas mucho tiempo encontrando esto muy bonito, y a lo mejor tú vas a la iglesia o vas a la casa de alguien que es cristiano y te encanta que te hable porque lo encuentras tan lindo y quedas como tranquilo, pero sigues estando fuera de la reja. La Biblia dice que hay un pastor de las ovejas y hay un redil, y para que ese pastor sea tu pastor, tú tienes que estar dentro del redil de las ovejas, tienes que estar dentro del corral. ¿Se entiende? Por eso que la palabra dice, más a todos los que le recibieron, no solamente al que cree, porque yo te aseguro que tú crees en Arturo Prat, tú crees en Bernardo Higgins, tú crees en Simón Bolívar, pero la pregunta es, ¿afecta tu vida? ¿Bernardo Higgins afecta tu diario vivir? Los de Quirihue, ¿ustedes creen que nació Arturo Prat por ahí cerca en Ningüe, cierto? Yo creo que todos lo creen. Te hago la pregunta, ¿pero y eso te afecta a ti? ¿Cambia tu vida todos los días? En nada. Queridos allá en el Ecuador, ¿tú crees que Simón Bolívar fue el libertador de Venezuela, Colombia, Ecuador? Seguramente sí, lo aprendiste, te lo enseñaron y tú lo crees. Te pregunto, ¿pero afecta Simón Bolívar tu vida? Para nada. Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, pero no afecta para nada su vida porque sigue haciendo lo que quiere. Por eso Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron en su corazón. Es decir, tomaron la decisión de estar dentro del redil, no mirando por la reja, sino entrar y ser parte de. Esos tienen vida eterna. A esos Jesús les da vida en abundancia. Con esos Jesús quiere estar todos los días hasta el fin del mundo. Los que están dentro del redil. Si tú aún no estás dentro del redil, aunque seas religioso, aunque sepas mucho de teología,
aunque hayas asistido mucho tiempo y tal vez años a una iglesia, porque no te estoy hablando de iglesia, no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de ¿recibes a Jesús en tu corazón? ¿Le quieres abrir la puerta de tu corazón para que Él viva dentro tuyo y entregarle tu vida a Él para que Él la empiece a dominar? Si haces eso, tú entraste dentro, traspasaste la reja y entraste, te haces parte de este rebaño. Y de ahí en adelante, Jesús empieza a darte vida y vida en abundancia. ¿Sabes por qué? Porque de ahí en adelante ya eres hijo, ya no eres visita, ya no eres simpatizante, eres hijo. Por eso me gusta mucho esa canción que cantábamos el viernes, que yo una cosa sé, y es que Él es mi Padre y yo soy su hijo y mi Padre me ama. Y eso es hermoso, ¿no? Cuando Jesús resucitó un domingo como hoy, es porque reafirmó ante todo ser creado y ante su máximo enemigo, Satanás, que Él sigue siendo el Dios de la vida. Y yo quiero tener vida. Y yo le digo a mi esposa, yo me voy a morir como a los 90 años, con ella, claro. Pero no quiero estar hasta los 90 años así todo quejumbroso, achacoso, y tampoco quiero estar hasta los 90 años hablando puras atrocidades y todo pesimista y viviendo a sobresaltos y con angustias. Quiero vivir hasta esos 90 años feliz, tranquilo, que todo lo que yo diga sea beneficioso para el otro, que sea de bendición para la vida, es decir, una vida con gozo, una vida sabrosa, con sabor, vida abundante. Y el único que me puede dar esa vida es Cristo Jesús. Por eso celebro Semana Santa. Si alguno de los que está oyendo no ha hecho esta decisión, te invito en el nombre de Jesús que ahora lo haga.